libro de San Juan, perdón, San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Y vamos a ver el versículo más corto de la palabra de Dios, que aunque es muy corto, tiene un profundo significado en nuestras vidas. Amén. Juan capítulo 11, versículo 35. ¿Listos para leer la Biblia conmigo? A la voz de tres, al unísono, vamos a leer la Biblia. 1, 2 y 3. Jesús lloró. ¿Sí ve que no fue tan difícil leer la Biblia? ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabe una cosa? Este versículo es el más corto de la Biblia. ¿Sí está conmigo acá? Amén. Este versículo es el más corto de la Biblia. Tiene solamente 10 letras. Si tiene 10 letras, a ver, contémoslas. 2, 4, 5 y otras 5 son 10. 2 palabras, 10 letras. Pero este versículo tan corto tiene un significado muy profundo. Hay otros versículos cortos, como por ejemplo Éxodo capítulo 20, versículo 13, Éxodo capítulo 20, versículo 15, en donde Dios está dando unos mandamientos: no matarás, no hurtarás, etc. Pero el más corto es Juan capítulo 11, versículo 35. Y cuando lo miramos a profundidad, podemos encontrar una riqueza espiritual que nos puede ayudar para nuestro diario vivir. Amén. ¿Sabe una cosa? Aquí en el contexto de este versículo que estamos leyendo, aparece todo el capítulo 11, la historia de la muerte de su gran amigo Lázaro. Y Jesús estaba en Jerusalén, en sus cosas, en sus evangelismo, en sus discusiones con los fariseos, con los escribas. Pero Lázaro estaba muriendo. Y Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro y amigos también de Jesús, lo habían mandado a llamar. Pero Jesús, pareciera como si fuera indolente, él no fue a buscarlas ni fue enseguida, porque estaba en una aldea muy cercana a Jerusalén. Y entonces dice la palabra que 4 días después fue a ese lugar. ¿A dónde estaba Lázaro? A ver, ¿alguien sabe? ¿Dónde estaba Marta, María? ¿Se acuerdan? A ver, ¿nadie no la ha leído? Señor, en Betania. Y eso estaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Pero ya había pasado 4 días. Y dice la Biblia que cuando iban llegando en Betania, él empezó a ser abordado. Y luego cuando Marta empezó a ver que venía Jesús, se desesperó y empezó a decirle: Señor, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿Por qué llegaste tan tarde, Señor? Y Jesús comienza a consolarla. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que estaba a punto de ocurrir, un tremendo milagro. Y ese es el milagro de la resurrección que nosotros necesitamos tener para que nuestras vidas sean diferentes, hermano y hermana, y Carlos, que nos está acompañando hoy por primera vez. Este es el milagro que nosotros debemos de tener. Un milagro de resurrección. Es un milagro de pasar de una vida de pecado a una vida diferente. Nosotros aquí no predicamos religiosidad, no predicamos una liturgia, predicamos a una persona que vive todavía. No es un Dios muerto como lo que aparece en el Salmo 115, en donde se levantan ídolos cuyos ojos tienen ese pedazo de muñeco lleno de barro, de arcilla. Pero dice el salmista en el Salmo 115 que tienen ojos pero no ven,
Tienen nariz pero no huelen, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, ni siquiera tienen corazón, no tienen intelecto. Es un pedazo de madera que le han puesto unos ojos, una boca, y con ese pedazo de madera la gente adora. El Dios que tenemos no es así. El Dios que tenemos se levantó de entre los muertos por Él mismo. Él fue resucitado por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que todo aquel que en Él cree no pasará a condenación, sino que tendrá vida eterna. Pero mientras que estamos acá, necesitamos pedirle a nuestro Señor Jesús que nos resucite, que nos levante, que podamos andar en esa nueva naturaleza. Pero qué triste es ver a un cristiano que se dice ser cristiano y aburrido y amargado. Le da pena coger la Biblia, le da pena entrar a la iglesia, le da pena decir que es cristiano o cristiana. Todavía salen palabras groseras y vulgares de su boca. Todavía se deleita mirando a las mujeres en sus partes íntimas. Todavía ve pornografía. Todavía practica la masturbación. Todavía practica la lascivia, la lujuria en su corazón. ¿Qué es esto, hermano? ¿Sabe por qué? Porque aunque venga usted a la iglesia, eso no le da indicio de que somos cristianos. El cristiano es el que aún en medio de su lucha le pide a Dios que le ayude a ser mejor todos los días. Pero si una persona viene a la iglesia y que por eso cree que es cristiano, no, se está equivocando. Se está equivocando y usted se está dirigiendo a un lugar que se llama infierno, un lugar de condenación. Porque el único que se engaña con una vida doble es usted y yo. Y nos acostumbramos a vivir como el anfibio. Los animales que se les denomina los anfibios son aquellos que fácilmente pueden estar sumergidos en el agua y pueden salir a la intemperie. Y nos acostumbramos a tener vidas como anfibios, metidos en el pecado, y los domingos alabando a Dios como si no pasara nada. No, hermano, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de resignación, es una vida de sacrificio, es una vida de autorreflexión, es una vida de consagración. Y la palabra consagrar en hebreo significa aquel que tiene las manos vacías. El que quiere consagrarse debe desocupar sus manos para que Dios las llene. Las llene de su presencia, las llene de sus bendiciones, las llene de su santidad. Pero queremos presentarnos ante el Padre para que Él nos bendiga con manos sucias. Y no quiere decir que entonces ahora vamos a ser perfectos. No, vamos a seguir cometiendo errores. Pero el Hijo de Dios no practica el pecado, dice Juan. El Hijo de Dios cuando comete un pecado lo hace por debilidad o por miedo. Pero no practicamos el pecado como antes. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Pero el que practica el pecado, discúlpeme, pero ese no es de Dios. O por lo menos así es que yo lo veo en la carta de Juan. El que practica el pecado, el que no le remuerde la conciencia, el que va siguiendo practicando el pecado, la misma mentira todos los días. Esta lengua mentirosa, siempre diciendo mentiras, ya su conciencia está cauterizada. Le miente a su esposa, le miente al jefe, le miente a sus hijos, le miente al vecino, le miente a papá todos los días y hace de su vida mentirosa una vida de hábito. Ese no es un hijo de Dios, porque practica el pecado. Amén. O ayayay. Un hijo de Dios es que aquel que siendo mentiroso dice: ay, me la embarré. Ay, Señor, porque tengo que decir mentiras. Señor, yo me arrepiento, me siento mal porque miento, me siento mal porque tengo lujuria en mi corazón, me siento mal porque tengo pensamientos de lascivia, de lujuria, de robo, de mentira, de muerte. Ayúdame, Señor. Ese sí es un hijo de Dios, porque todos los días va al arrepentimiento. Pero aquel que miente, aquel que va y hace sus fechorías y como que ya no le remuerde la conciencia, su conciencia está cauterizada. ¿Y sabe lo que quiere decir cauterización?
viene de cautín, es un elemento que cierra y sella donde solda, o donde se solda o suelda, solda, ¿cierto? Se dice suelda, donde se solda. Bueno, y entonces eso quiere decir que ya no se puede volver a abrir. Cuando el corazón de un hijo de Dios o de una persona está cauterizada, esa persona ya no le da remordimiento, ya no siente arrepentimiento, ya no le da dolor por el pecado. Es una persona que se ha desviado del camino. Pero un hijo de Dios, hermano, un hijo de Dios que quiere anhelar la presencia del Padre, es una persona que todos los días quiere ser mejor. Y hermano, mire, si usted viene a esta iglesia, pídale al Señor que resucite su vida, para que su vida no ande en la misma carne, en el mismo pecado todos los días, sino que su vida resucite para vida eterna. Y que usted, cuando venga a la iglesia, no venga por obligación. Cuando usted busque de Dios, no busque porque le toca. Cuando usted busque de Dios, no busque porque lo intimidaron, porque le van a presentar un Dios malo, un Dios justiciero, un Dios cruel, un Dios que está esperando que usted cometa un error para caerle encima, y entonces usted se vuelve cristiano porque está intimidado y lleno de miedo. No. Si seguimos a papá, tenemos que verlo como papá. Pero hay personas que ven a Dios como papá y no lo quieren ver como papá, porque hacen una proyección psicológica de su padre que estuvo aquí en la tierra. Y entonces dicen: no, yo no puedo ver a Dios. Si yo veo a Dios como papá, lo voy a ver como mi papá de aquí de la tierra. Y mi papá de la tierra fue justiciero, nunca me dio de comer, nunca proveyó para mis necesidades, siempre me humilló. ¿Usted quiera que yo vea a Dios como papá? Pues lo voy a ver como mi papá. Pero ese papá que tenemos arriba no es igual. Ese papá quiere bendecirnos, ese papá quiere levantarnos, ese papá dio a su hijo por nosotros. Ese papá es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ese papá manda a su hijo y su hijo llora, hermano, así como lo estamos leyendo. ¿Usted cree que Jesús solamente lloró en esta cena? Jesús todavía llora hoy en día con aquellos hijos que dudan. Hermano, había una escena dentro de el capítulo 11 donde Jesús había visto a Marta cómo estaba sufriendo, y ella le decía: ¿por qué llegaste tan tarde, Señor? ¿Por qué llegaste tan tarde? 4 días es muy tarde. ¿No dices que tú eres nuestro amigo? ¿No dices que tú nos amas? Y Marta estaba poniendo en tela de juicio la misericordia y el amor y el poder de Jesús. Y entonces Jesús le dice: mira, Marta, tranquila, que yo soy la resurrección. Y Marta le dice: sí, ya, párala. Yo sé que tú eres la resurrección, pero estoy hablando de aquí, no del día de mañana. Lo que Jesús le estaba intentando decir es que Él es la resurrección del mañana, pero es la resurrección de hoy. Y si Él quería, Él podía levantar a Lázaro de entre los muertos. Dios puede levantarnos a nosotros aún de las propias ruinas si Él quiere. Pero necesita un corazón entregado, un corazón que crea, un corazón que no dude. Confianza, fe es confianza en ese Dios que vive y reina, hermano. No es un Dios muerto, no es un Dios que tiene ojos pegados en la arcilla, en el palo de algo. No, es un Dios, es una persona. El Cristo que predicamos acá vino, habitó en Jerusalén, allá en el Medio Oriente, donde usted escucha las noticias internacionales del noticiero y usted escucha que en Jerusalén hay guerra, que en Israel hay guerra. En ese país habitó hace 2000 años Jesús. Se fue para el cielo, pero no se fue aniquilado, como dicen las sectas, que el Padre aniquiló a Jesús y este se convirtió en el arcángel Miguel. No, hermano, Jesús está todavía. Él se apareció a sus 12 discípulos y les dijo: hey, muchachos, tengo hambre, necesito que me den. Aún cuando ya había muerto, resucitó y se les apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Y a sus discípulos, con la puerta cerrada, entró y les dijo: pasa a vosotros.
Usted se imagina todos a medianoche esperando que entren los romanos con caballos, con antorchas, con espadas, y todo el mundo en silencio y todo el mundo con miedo, porque estaban buscando a Pedro, a Pablo, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Timoteo, y todos en silencio, en oscuras, cuando aparece la luz y les dice: pasa a vosotros. ¿Usted se imagina el grito de Pedro? ¿Usted se imagina el grito de Juan, hermano? Los asustó. Y ese Jesús se levantó de entre los muertos con las marcas del amor en sus manos y en sus pies y en su costado, en su frente, en sus espaldas, marcas de amor por todo lado para que nadie pueda decir que Jesús no nos ama. Marcas de amor, y dice: necesito que me den comida porque tengo hambre, ya hace 3 días no como. Y le dieron, ¿qué le dieron de comer? ¿Alguien sabe? Le dieron pescado. Le dieron un bocachico. Yo no sé si le darían un bocachico, creo que le darían un bagre en salsa, con yuca, con papa, con plátano, ese rioguito que le echan ahí encima, hermano. Le prepararon con un buen arroz con coco bien atollado. Uy, hermano, plátano frito, hermano, un buen sancocho de pescado, un pedazo así de aguacate, hermano, y una jarrada de limonada o de jugo de mango. No, hermano, él no era un ángel, él no era un espíritu, él se levantó con hambre, hermano. Y él está arriba en cuerpo, en alma y en espíritu, esperando un día que suene la final trompeta para que venga con su caballo blanco, montando en su caballo blanco, y donde en el muslo dice: fiel y verdadero, y con su palabra derrotará a los enemigos. Más de 200 millones serán muertos, y un ángel les avisará: las aves carroñeras reúnanse en ese lugar que se llamará Gog y Magog, y en el valle de Megiddo, para que vengan a comer sus carnes de los enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con él detrás irá la iglesia victoriosa, peleando la victoria, hermano. Usted también en su propio caballo. Pero tenemos que pedirle a él que todo lo que yo le estoy hablando usted lo pueda creer, que las bendiciones que Dios tiene mientras que él llega, usted las pueda creer, y que usted diga: amén, yo creo en que ese Jesús que vive quiere bendecirme mientras estoy acá. Amén. Porque tenemos que esperar ese momento. Amén, tenemos que esperarlo. Pero mientras que viene, tenemos que ir trabajando en nuestros negocios. Amén. Pero si usted no vive pensando en Jesús, hermano, su vida se le va a convertir en una vida sin propósito, sin destino, hermano. Usted tiene que vivir pensando siempre con el corazón en el cielo, pero con los pies en la tierra, sabiendo que un día vendrá Jesús. Pero mientras que Él viene, yo voy a encargarme de mis negocios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esto es verdad. En unos 15 días estaremos hablando acerca de el tema que estoy trabajando para ustedes, y es el tema de las bodas del Cordero. Así que no se lo pierda. Es importante que usted no deje de venir y usted sepa qué es lo que va a pasar en los postreros tiempos, hermano. ¿Cuántos quieren venir a eso, hermano? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Ya lo encontró? Primera Tesalónica capítulo 4 versículo 11. ¿Ya lo tiene? Si lo tiene, diga amén. Procuren tener tranquilidad, ocupándose de sus negocios y trabajando con sus manos de la manera que les hemos mandado. Así que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Pablo les está diciendo a ellos: preocúpense mientras viene Jesús de sus negocios. Es decir, hermano, mire, anhele que suene la trompeta, pero mientras que suena, trabaje, porque el que trabaja es digno de su salario. Pero también el sabio Salomón dice que el que no trabaja, que no coma.
porque hay mucho flojo esperando la venida del Señor para no trabajar más. Y hay muchos que quieren suicidarse y utilizan el suicidio santo. Señor, llévame, mátame. Y ya no quieren vivir en esta vida porque se rindieron fácilmente. Creen que ya todo les quedó grande y creen que no tienen un Dios poderoso para levantarlos aún de las cenizas. Y por eso andan diciendo: Señor, mátame, ya no quiero estar más en este mundo. Utilizan el suicidio santo. Pero el Señor no va a hacer eso. Lo que el Señor dejó fue su palabra para que nosotros la podamos entender y aplicar en nuestro diario vivir. Una persona que aplica en el diario vivir la palabra de Dios, sí o sí va a tener resultados favorables y positivos en su vida, porque ya no va a depender de sus propios recursos, ya no depende de sus fuerzas, sino depende de las fuerzas del que todo lo puede. Por eso es que estos cánticos que entonamos hoy, usted los debe entender. ¿Qué cantamos hoy? No cantamos que había un Goliat que se estaba levantando con nosotros o en contra de nosotros. ¿Y qué seguimos cantando? Pero hay uno que es más grande, que pelea por nosotros. Está bien, hay problemas y hay dificultades, pero debemos confesar de que si se levanta un Goliat, se levanta nuestro rey peleando por nuestras vidas. Amén. Vuelvo entonces rápidamente a la historia. Y entonces Marta le dice a Jesús: ¿por qué te demoraste tanto? Y luego se acerca María, y María, que también lo amaba, le dice: Jesús, si hubieras venido antes, mi hermano no se hubiera muerto. Y ahí es donde empieza Jesús. Y en el versículo 35 dice: Jesús lloró. Ahora, no solamente Jesús lloró por la escena que estaba ocurriendo ahí, por la muerte. No estaba llorando por eso. No estaba llorando porque se había muerto, porque Jesús lo iba a resucitar. Entonces, ¿por qué estaba llorando? Por la incredulidad de Marta y de María. Y sabe una cosa, cuando nosotros en nuestro corazón tenemos incredulidad, ponemos a Jesús a llorar. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu de Dios. Y la palabra contristar significa no partan el corazón del Espíritu, no partan el corazón de Dios. Cuando un creyente duda del poder de Dios, Jesús llora, Jesús se lamenta, Jesús se entristece, porque Dios tiene todo el poder ilimitado a favor de sus hijos. Pero cuando sus hijos no tienen dudas o tienen dificultad para creer, por cuanto no creen en este libro, Jesús se siente mal, llora, se estremece, se contrista, su espíritu se parte, porque lo que Él quiere es que haya un pueblo redimido por la sangre de Jesús, que asistan a la iglesia, pero que no asistan a la iglesia por mero ritualismo, o porque no tengo nada que hacer, entonces voy a la iglesia, o porque mi mamá es católica, pues yo soy católico, o mi papá es cristiano, entonces yo soy cristiano. No, hermano, debemos entender de que si usted asiste a la iglesia es porque está apasionadamente por Jesús, y que usted quiere venir, y la primera hora es para entregarle algo y la otra hora es para recibir algo. Es lo que más o menos hacemos en estas 2 horas de servicio. La primera hora usted le entrega algo, usted vino a entregarle algo a Él, usted vino a entregarle su alabanza, usted vino a entregarle su adoración a través de los cánticos, a través de lo que usted hace en este lugar. Y la segunda hora usted viene a recibir algo, el buen consejo de papá, para que para la próxima semana usted aplique, viva y practique todo lo que usted escuchó en el día de hoy. Pero si usted el día lunes se le pregunta qué escuchó en la prédica y usted no se acuerda, usted es un religioso, usted es un ritualista, y usted es una persona que está viviendo una vida cristiana monótona y aburrida. Y para usted lo mismo ir a la católica, ir a la cristiana, ir al testigo de Jehová, al mormón, al hinduista, al budista, a cualquiera, porque para usted es igual todo. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que vivir apasionadamente por ese ser maravilloso que hace 2000 años vino a la tierra, se hizo hombre
habitó entre nosotros, entre el planeta Tierra, vivió en el lejano oriente, en Jerusalén, nació en Belén, se levantó como cualquier muchacho, y por cuanto sabe de nuestras debilidades, Él nos entiende, hermano. Hebreos 4:15, por favor, abra su Biblia en Hebreos capítulo 15. Capítulo 4, perdón, Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Quién tiene una 60? A ver, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno fuerte que tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que Jesús sabe por las debilidades que usted está pasando. Jesús conoce su corazón, hermano, hermana. Jesús conoce sus debilidades. Jesús conoce cómo usted tiene que luchar cuando está solo, al frente del televisor, al frente del computador, al frente de una cerveza, al frente del vicio, al frente de un cigarro, al frente del dinero mismo, al frente de una mujer. Dios conoce nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que allá Él se compadece de lo que estamos viviendo aquí, hermano. Pero no por compadecerse nos aprueba nuestro pecado, porque Él dice que Él fue tentado en todo. El autor de Hebreos dice que Él fue tentado en todo, y por eso nos entiende, no que nos vaya a aceptar nuestro pecado. Y entonces Pablo le decía a Dios, mire Pablo, tremendas revelaciones que tenía Pablo. Pablo duró 3 años en el desierto de Arabia, y Pablo se le entregó toda la doctrina de la salvación por gracia para los gentiles, la cuestión de la predestinación, de la salvación no por obra sino por gracia. A Pablo se le dio tremendas revelaciones. Dice la Biblia que Pablo fue subido hasta el tercer cielo. Conozco un hombre fuera de cuerpo o dentro del cuerpo, no sé, que fue llevado hasta el tercer cielo para ver cosas inimaginables que ningún ser ha podido ver, y las cuales yo no puedo transcribir todas porque no me es permitido transcribirlas todas, solo una parte, las que podemos sobrellevar, porque hay cosas que en el tercer cielo no podemos entender, no podemos captar con nuestra mente limitada, hermano. Y ese Pablo, con tremendas revelaciones, sufría también de un aguijón que lo hacía sufrir. Tremendo apóstol, evangelizó medio mundo y sufría también. Y le dice Pablo al Señor, mira Señor, yo por favor te pido que me quites este aguijón, como todos los que estamos aquí. Ayúdame, quítame este aguijón, quítame esta necesidad, quítame esta enfermedad, quítame esta tentación. Pero sabe una cosa, les tengo una mala noticia: Dios no nos va a quitar las tentaciones, porque Dios vino a entregarnos el poder para manejarlas, para suprimirlas, para opacarlas y para no vivir en esa carne de pecado, sino pasar a una vida de nueva naturaleza. Y entonces Jesús se le aparece y le dice, mira Pablo, bástate de mi gracia, llénate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando una persona se llena de su gracia, ¿sabe qué pasa? Se fortalece. Cuando una persona se llena de su gracia, toma fuerzas. Y cuando está al frente de su pecado, cualquiera que nosotros tenemos pecado, cuando está al frente del pecado, nosotros estamos fortalecidos, porque yo ya no trabajo en mi carne. Cuando una persona trabaja en su propia carne para luchar contra su pecado, contra lo que él lucha a diario, va a perder.
Pero cuando una persona se mete en esa nueva naturaleza y se llena de la gracia de Dios, y cuando tiene que enfrentar el pecado, ya no le dice: mas ya no vivo yo, si ahora que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que pecado, vete en el nombre de Jesús, porque yo ya no lucho en mis fuerzas. Ahora yo lucho en las fuerzas de mi papá, a través de su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y entonces soy un hombre victorioso. Empiezo a vencer mis debilidades, empiezo a vencer mis tentaciones, empiezo a tomar control de mis problemas, empiezo a tomar control de mi escasez, empiezo a tomar control de mi carácter fuerte, de mi palabra que es a toda hora grosera, empiezo a tomar control de mis dudas, de mi incredulidad, de mis fallas. Empiezo a quitar el ismo del ego, porque cuando venimos a la iglesia venimos llenos de egoísmo. En la iglesia lo que hacemos es quitar el ismo del ego, porque el ego en griego es yo. El ego es yo, no lo podemos quitar, ese soy yo, ¿qué voy a hacer? Pero se nos ha metido a través del sistema en que vivimos algo que se llama el ismo. Se pegó el ismo al ego y ahora somos egoístas. El egoísmo, la autosuficiencia, la prepotencia, el yo puedo, el yo soy, el yo, déjeme a mí que yo puedo solo. No. Cuando entramos en su presencia, ahora sacamos de nosotros ese egoísmo, la autosuficiencia, la prepotencia, el orgullo, y decimos: Señor, eres tú. Solo tú, como estábamos cantando ahora, y decimos: solo tú, Señor, solo tú tienes el poder de levantarme, solo tú puedes el poder de restaurarme, solo tú puedes ayudarme en esta necesidad. Y entonces aparece Jesús y me llena de su gracia, me pone como el Salmo 91 y me pone a habitar bajo el abrigo del Omnipotente. Y yo me meto bajo esa sombrilla. Y como me meto bajo esa sombrilla, ya no sufro las inclemencias del tiempo, ya no sufro por la escasez. Aunque venga escasez, ya no sufro, porque sé que hay un proveedor. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Amén. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda apiadar de nuestras necesidades. Él se apiada de sus necesidades. Hermana, escúcheme. Cuando usted llora, Jesús está llorando al lado suyo. Hermana querida, cuando usted sufre, Jesús sufre, porque Él no es un Dios inclemente que se goza con el sufrimiento de sus hijos. Levante la mano la mamá que se goza con el sufrimiento de sus hijos. Levante la mano el papá que se goza con el sufrimiento de sus hijos. Creo que nadie. Si ustedes y yo, que somos malos, podemos dar amor a nuestros hijos, cuánto más nuestro buen Dios, que es amor perfecto. Amén. Cuando usted sufre, hermano, Él sufre. Cuando usted sufre, hermana, por su escasez, por su soledad, porque aguanta hambre, porque sus hijos están mal, ahí hay un Dios que también está sufriendo. El punto es que Él no lo mueve la necesidad, a Él lo mueve la fe. Porque si lo moviera la necesidad, en África no habría hambre, en el Chocó no habría hambre. A Él no lo mueve la necesidad, a Él lo mueve es un corazón lleno de fe, un corazón lleno de confianza en el eterno. Una persona que diga: mi Cristo vive y yo voy a ver cómo Dios me levanta en la gloria de Él. Yo voy a ver cómo yo lucho, yo voy a ver cómo se separan las aguas de mis problemas en su nombre. Yo voy a ver cómo las murallas de Jericó se me derriban en frente mío. Yo delante de Dios voy a ver cómo ese Goliat le corto la cabeza en el nombre de Jesús. Yo voy a ver cómo Dios me provee de su maná diariamente. Yo voy a ver cómo Él me sana. Yo voy a ver cómo Él me resucita. Yo voy a ver cómo Él hace grandes cosas para mi vida, porque yo he confiado en Él. Y una persona que confía en Él nunca jamás será avergonzada. Amén. Denle un aplauso al Rey. Hermano, hay 3 lugares donde vemos que Jesús lloró. En esta escena de Juan capítulo 11 versículo 35, y también vemos otra escena en donde Jesús lloró. Vaya conmigo a Lucas 19, 38, por ejemplo. Lucas 19. Vamos a mirar
¿Por qué Jesús lloró también? En la primera escena de la muerte de Lázaro, Jesús lloró por incredulidad. Pero en esta escena Jesús lloró por otro tipo de cosas. A ver, alguien que me ayude. Lucas capítulo 19, versículo 38. Miren lo que dice. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Sabe una cosa? El religioso siempre buscará taparle la boca a los que adoran y alaban en espíritu y en verdad. El religioso siempre va a estar diciendo: uy, qué feo este hombre como salta, qué feo como aplaude. Oiga, se volvió loco, perdió el estatus, perdió el estrato social. A mí que ni me empujen, a mí que ni me toquen, porque a mí no me gusta alabar así. Así es el religioso. Le da vergüenza alabar a Dios, le da vergüenza exaltarle. ¿Cómo será en el reino de los cielos cuando esté allá arriba? ¿Cómo le va a dar vergüenza también no estar allá arriba? Versículo 40. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Sabe una cosa? Hoy día las piedras están clamando y hablando y predicando la palabra del Señor. Un día yo leía esta palabra, yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo es que las piedras claman y alaban al Señor? Y una vez yo iba pasando por un lado y vi en un muro que decía: Cristo viene pronto. Y en otro muro dice: Cristo, aleluya. Y en otro muro decía: alabado sea el Señor. ¿Qué estaban haciendo las piedras? Alabando. Porque como yo no soy capaz, porque me da pena y vergüenza decir que soy cristiano, entonces ¿qué hacen las piedras? Ellas sí alaban, ellas sí predican. 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lloró. En la primera escena de Lázaro, Jesús lloró por incredulidad. Pero en esta escena Jesús lloró porque había mucho pecado en Jerusalén. Había mucha altivez con los escribas y fariseos. Eran hipócritas. Había mucho pecado, hermano. Y Jesús lloró sobre esta ciudad. Y hay otro punto que quiero recalcar acá, y es que Jesús lloró no solamente por el pecado de su pueblo, sino por su desobediencia. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Cuando hay un hijo de Dios que es hijo de Dios y es desobediente, Jesús llora. Así como los papás que estamos aquí sufrimos cuando nuestros hijos son desobedientes. ¿Por qué sufrimos? Porque hay que castigarlos, hay que corregirlos, hay que reprenderlos y tenemos que cortarles ciertos privilegios que ellos tienen. Y cuando un hijo suyo y un hijo mío se porta mal, a mis hijas yo les digo: no hay más televisión, hoy no hay parque. Y las niñas me dicen: papi, no nos hagas eso. Sí, pero es que te portaste mal. Y a mí me duele empezar a corregirlas. O quién se goza de darles una palmada a una hija suya o un hijo suyo. A nadie, hermano. Pero nos duele. Así es papá Dios. Se duele en su corazón por sus hijos que son desobedientes. No vayan, no practique el pecado. Y seguimos practicando el pecado. Y sabe una cosa, Dios empieza a cortarnos bendiciones. Había un hombre que se llamaba Acán, y Dios le dice a Josué: conquisten esta tierra, pero no cojan nada, simplemente conquístenla. Y Acán, lleno de avaricia, cogió unos rollos, el oro y la plata de Babilonia, y lo metió debajo de su tienda. Y cuando iban a conquistar, perdieron la batalla y hubo mucha muerte. Y Josué le dice: Jehová, ¿pero qué pasó? Tú me dijiste que me ibas a prosperar. Dice: porque es que hay pecado en tu tierra. Y yo no he hecho nada. No, tú no, pero tus hijos sí. Tu pueblo sí, hermano. Y muchas veces el papá sufre las consecuencias por los hijos, porque hay hijos desobedientes, porque hay hijos que no quieren hacer caso. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué significa la palabra obedecer? En hebreo la palabra obedecer significa el que oye atentamente. ¿Qué significa la palabra obedecer? El que oye
atentamente, ese es obediente. El que oye atentamente es el que obedece, porque oyó atentamente. Saúl era un rey tremendo y Dios le dice: ve a conquistar a través de Samuel, conquista una tierra de los enemigos, mata a todo el mundo. Y él desobedeció, dejó al rey con vida y Dios lo castigó. Dios lo desechó de su reinado. Hermano, no entristezcamos más el corazón de Jesús. No entristezca más el corazón de Jesús con su incredulidad, con su pecado y con su desobediencia. No más. Jesús quiere darnos todo. Por eso dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiere llenarnos de sus bendiciones. Dios quiere ponernos en nuestra mesa las más ricas y poderosas bendiciones. Bendiciones de salud, bendiciones de dinero también, bendiciones de unión familiar, bendiciones de paz, de tranquilidad. Pero necesitamos ser obedientes, necesitamos tener confianza, necesitamos escuchar atentamente su voz. No se desanime, hermano, hermana, no se desanime. Cuando usted esté en tribulación, confíe en el Señor. No busque solucionar su vida por sus propios medios, ni a través de su propia inteligencia, ni su estrategia. Dependa de Dios. Haga como hizo el rey Ezequías: extendió todos sus problemas sobre el altar y le dice a Jehová: Jehová, mira mis problemas, yo no los puedo solucionar, tú sí. Mira, aquí te los expongo. Expóngale todos sus problemas al Rey de Reyes. Expóngale sus problemas a papá. Papá es lindo, hermano. Papá quiere darnos lo mejor de todo. Papá quiere consentirnos en esta mañana. Pero es necesario no ser incrédulos. Es necesario no ser desobedientes. Y es necesario no estar en pecado. ¿Alguien quiere ser llenado de su misericordia? No practique el pecado. ¿Alguien quiere ser lleno de su gracia? No sea incrédulo. ¿Alguien quiere ser bendecido? No practique la desobediencia. Escuche atentamente. Yo le aseguro que sus bendiciones vendrán de parte de Dios. Hay corazones heridos, hay corazones resentidos con Dios. Pídale perdón al Señor. Si usted está resentido por Dios porque quizá Él le quitó algo, dígale: Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, no entiendo por qué me quitaste esto, pero yo voy a declarar que tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. No lo entiendo, no entiendo por qué tú me quitaste esto, pero yo voy a declarar de ahora en adelante que tú eres bueno. No te entiendo, mi mente finita no entenderá nunca una mente infinita, pero yo entiendo y por fe voy a decir que mi Dios es bueno. ¿Alguien me puede acompañar con esa oración? ¿Sí? ¿Alguien me quiere acompañar con eso? Póngase sobre sus pies entonces.